Hola y bienvenidos nuevamente a Contemplo Podcast. El día de hoy les voy a hablar del tenis y su influencia en el mundo de la moda. Yo soy Gifuertes y les comento que todas las imágenes de las que voy a estar hablando pueden encontrarlas en mi Instagram, @contemplo.podcast, así como también en el video que acompaña el sonido. Sin más preámbulos, comencemos. En el siglo XIX, en Reino Unido, comenzó lo que hoy en día conocemos como el deporte. En aquella época era una actividad social de carácter lúdico y generalmente realizada al aire libre. Las clases altas consideraban el practicar deporte como un ejercicio de distracción y saludable. En un comienzo, los deportes más populares fueron la equitación, el patinaje, la caza, las regatas de vela y también el tenis, el croquet o el ciclismo. Desde el principio, el acceso a la práctica de cualquiera de estos deportes se vio restringido para las mujeres. A mitad del siglo XIX aparecieron los clubes recreativos, donde se realizaban estas actividades, convirtiéndose en las más populares entre estos círculos aristocráticos y burgueses, el polo, golf, patinaje y el tenis. Estos lugares se convirtieron, además de la práctica del deporte, en un lugar de encuentro social, como también en el espacio idóneo para la regulada interacción juvenil. El All England Lawn Tennis and Croquet Club, ubicado en Wimbledon, Londres, fue fundado en 1868 y en 1877 decidió organizar un torneo de tenis. Esta primera edición contó con 22 participantes y se disputó únicamente en la modalidad de individuales masculinos. Las mujeres comenzaron a ser aceptadas como participantes del campeonato de Wimbledon en el año 1884. Pocos años después de que los médicos de la época comenzaran a recomendar la realización de deporte a sus pacientes femeninas. Hasta ese entonces, a las mujeres no les eran recomendadas dichas actividades debido a la debilidad natural que las caracterizaba y a la exposición al sol, cuyo resultado, en bronceado, no se veía socialmente correcto en una sociedad en la que la tez clara era deseada. Aún con el deporte convirtiéndose en una recomendación médica, las mujeres, en su mayoría, vestían ropas que moralmente no dejaban al descubierto partes concebidas pudorosas, como las piernas o el escote, por lo que usaban la ropa habitual como indumentaria deportiva. Pero con el comienzo de las mujeres frecuentemente involucradas en actividades que requerían libertad de movimiento, la creación de un vestuario acorde a las necesidades fue esencial. A fines del siglo XIX comenzaron a verse en revistas femeninas figurines con modelos que explícitamente buscaban la comodidad al practicar deporte. Se simplificó el vestuario en una búsqueda de un traje más práctico y funcional, y los elementos decorativos fueron eliminados de la vestimenta, aunque los cambios sustanciales no llegaron hasta décadas después. Sobre esto, el filósofo y sociólogo francés Lipovetsky escribió en su libro El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas. Se inició un proceso de reducción de la rigidez indumentaria que obstaculizaba la libre expresión de la individualidad. El deporte dignificó el cuerpo natural, permitió mostrarlo tal como es, desembarazado de las armaduras y las trampas excesivas del vestir. Hace siglos que las prendas blancas se asocian con la opulencia. Desde hace mucho tiempo, la blancura en la vestimenta ha sido un símbolo de riqueza, reflejado en retratos que sin palabras comunican lujo y comodidad. Un simple zapato blanco, por ejemplo, transmite varios mensajes. Quien lo lleva probablemente tiene un par de más, ya que no muestra signos de desgaste. No ha tenido que caminar por lugares que lo ensucian, pues su impecabilidad es evidente. Y sobre todo, evidencia un estatus económico elevado. El simple hecho de usar estos zapatos es posible gracias a privilegios como transporte privado y modistos disponibles. Anteriormente al tenis, como lo conocemos hoy, existió un deporte similar llamado jeu de paume, originario de la Francia del siglo XVI, que se jugaba en pistas cubiertas. Los participantes adinerados jugaban elegantemente vestidos de blanco. El tenis moderno, hacia fines del siglo XIX, se seguía considerando un deporte de clase alta.
La indumentaria debía reflejar el decoro y saber estar de la época, y vestir de blanco, tanto en la pista como fuera de ella, significaba privilegio y riqueza. Dada esta característica ostentosa del color blanco, este se vería como el aliado perfecto para este deporte. Al fin y al cabo, solo los que trabajan de cuello blanco podían permitirse el vestir de este color y mantenerlo limpio todo el día. Pero esto solo es parte de la verdad, ya que el blanco también tiene la cualidad de disimular muy bien las antiestéticas manchas de sudor provocadas por la actividad física. Paralelamente a la incursión femenina en las prácticas deportivas, alrededor del 1950 en Estados Unidos, surgió una prenda relacionada a las sufragistas y al movimiento feminista, los bloomers. Los bloomers eran un pantalón originalmente diseñado como ropa interior que era holgado y se ajustaba en los tobillos. Se utilizaba debajo de una túnica o un vestido más bien corto que llegaba hasta debajo de las rodillas, dejando visible la tela del bloomer en la zona de las pantorrillas y los tobillos, que permanecían cubiertos por esta prenda. Les recomiendo ver la foto que seguramente se entienda mejor. Su creación se dio gracias a la llamada Reforma del Vestido, que fue un movimiento en el siglo XIX que buscaba liberar a las mujeres de las restrictivas prendas de la época, como los corsets, que apretaban la cintura y oprimían el pecho, y las crinolinas, que ahuecaban las faldas impidiendo la libertad de movimiento. Los bloomers, cuyo nombre deriva de su principal difusora, Amelia Bloomer, se desarrollaron como búsqueda de una prenda que facilitase la movilidad y la comodidad. Este movimiento reformista del vestido cuestionó las normas de género, vinculando la vestimenta funcional con la lucha de los derechos de la mujer y su emancipación social. A pesar de su funcionalidad, los bloomers enfrentaron duras críticas y burlas. Fueron vistos como un símbolo de subversión social porque desafiaban las nociones tradicionales de la feminidad. Sin embargo, su impacto fue significativo. Sentaron las bases para la evolución de la moda hacia prendas más cómodas y prácticas. Si bien esta prenda no fue adquirida por el común de la gente, su mera existencia es algo de lo que jactarnos. Estos polémicos bloomers fueron el precursor de la aceptación de pantalones para mujeres. Aunque su popularidad inicial fue breve, su importancia histórica radica en haber desafiado las normas de género y haber impulsado un cambio hacia la funcionalidad y la igualdad en la vestimenta femenina. A principios del siglo, la aristocracia seguía firme como fijadora de tendencias. El príncipe Eduardo, ícono de la moda, inició y popularizó nuevos estilos. Se adaptaron las prendas inicialmente diseñadas para deporte con el fin de incorporarse a la moda convencional. Esto se vio reflejado en los pantalones de golf o tiro, que anteriormente apenas se veían fuera de los campos, y en estos años pasaron a formar parte de elegantes trajes de ciudad. Hasta la Primera Guerra Mundial, la ropa deportiva femenina se ciñó a la silueta en S, propia de la mujer estática con cintura de avispa. El periodo preguerra fue llamado Belle Époque, también el periodo eduardiano en Inglaterra, y comprendió los últimos años de la década de 1890 hasta el estallido de la guerra. En ese periodo era común el uso de los corsets nombrados salud, los cuales hacían que el cuerpo se mantuviera rígidamente derecho por delante, empujando el torso hacia adelante y las caderas hacia atrás, generando la deseosa silueta en S. Una falda justa en las caderas que se ensanchaba a medida que bajaba, se combinaba con peinados muy altos y elaborados y encajes añadidos en cantidad a lo largo y ancho de todo el traje. Los sombreros muy grandes hacían de frutilla del postre de estos trajes opulentos. Los trajes femeninos muy tímidamente se adaptaron al deporte con la reducción de las capas múltiples y voluminosas que les contaba, opuesto al guardarropa de los hombres, cuya indumentaria deportiva, los pantalones de tiro, pasaron a ser parte de la moda convencional. La transición hacia un atuendo diario menos opresor y más sobrio se aceleró con la guerra. La pérdida de mano de obra masculina hizo que las mujeres sustituyeran a los trabajadores, habituándose de este modo a llevar prácticos uniformes. Una vez finalizada la contienda y desde la década de 1920, emerge una nueva mujer con su silueta moderna. El cambio del ideal de la moda fue crucial para esta evolución.
La dinámica y andrógina flapper reemplazó a la mujer estática y escultural. La falda acampanada, que se mantuvo durante toda la guerra, fue desplazada por una en corte barril, cuyo efecto era el de una forma tubo. Las faldas seguían siendo largas, pero el efecto deseado era el de un cilindro, que se completaba buscando un busto plano con corsets alisadores. La cintura desapareció y el corte a la cadera cobró protagonismo. Esta nueva figura, sumada a la holgura de la ropa, requerían menos ropa interior y distinta. De esta manera, comenzó uno de los cambios, a mi criterio, más significativos en la historia del traje. Confeccionado a mano, el vestuario de lana se utilizó históricamente tanto por ricos como por pobres como ropa interior. Desde 1881, con la aparición de la producción de máquina de tejidos, el suéter de lana se empezó a introducir de una manera más estándar en los uniformes navales y militares. No fue ni más ni menos que Coco Chanel quien vio el potencial de este material debido a su flexibilidad, suavidad y comodidad, algo muy poco común en la moda femenina de la época, y ya estamos hablando de los años 20. La creciente emancipación de las mujeres las vio participando en deportes como golf, tenis y ciclismo, y el suéter ajustado formaba un conjunto que otorga una libertad de movimiento sin precedentes. Con el mismo concepto de su famosísimo vestidito negro, Chanel entendió que las mujeres necesitaban ropa cómoda y funcional, pero también elegante. La tela de punto se ajustaba al cuerpo y no generaba restricciones. Chanel fue una de las primeras diseñadoras en utilizarla para crear vestidos y suéteres femeninos, generando un estilo relajado pero sofisticado. Una popular frase de la francesa dice: "Los diseñadores se han olvidado que hay mujeres bajo los vestidos. La ropa debe tener forma natural". Jean Patou, un modisto francés nacido en 1880, fue el primero en entrecruzar el deporte con la moda. Comenzó su carrera en la moda en un local de su propiedad en el que ofrecía confección, sastrería y pieles. Su simplicidad fue lo que hizo que este diseñador se destacara desde un comienzo. Su fama tomó dimensiones internacionales cuando en 1913 un comprador neoyorquino adquirió su última colección completa, anticipando su futura popularidad en los Estados Unidos. Antes de comenzar la década de los 20, el modisto conoció a la campeona de Wimbledon, Susan Lenglen, una tenista andrógina y elegante a la que Patou reconoció como la personificación de la mujer moderna. En 1921, Patou desarrolló un nuevo estilo deportivo para Lenglen, que fue la primera tenista en usar una falda que llegaba hasta apenas debajo de la rodilla, para la cual el tejido de punto era perfecto. El mismo Patou decía: "Mis modelos están concebidos para la práctica del deporte. Procuro que sean tan agradables de mirar como de llevar y que permitan una gran libertad de movimientos". En El tenis, entre la modernidad y la posmodernidad, dicen Guillaume Turreau y Conrad Villeneuve: "Mucho ha llovido desde los tiempos en que las mujeres tenistas debían plegarse a las estrictas exigencias victorianas. Un buen ejemplo serían aquellas severas vestimentas que ocultaban el cuerpo femenino y que se tuviera que esperar hasta el 1919, en lo que fue toda una revolución, para ver a una tenista sin falda larga". El traje de Lenglen consistía en una falda de seda plisada blanca que rozaba sus rodillas y que se elevaba cuando corría, mostrando sus medias anudadas. Un suéter blanco sin mangas, inspirado en el cardigan de hombre, y un sombrero de lino amplio que luego reemplazó por su distintiva diadema. El conservador público se vio sorprendido ante esta vestimenta poco decorosa, pero pronto las mujeres comenzaron a utilizar prendas similares a esta. Si bien la aparición de esta falda corta era acorde a la moda flapper de aquel momento, el escándalo hizo lugar. La falda plisada, sin que Lenglen ni Patou lo supieran, se convertiría en un ícono del deporte a nivel mundial. Las contribuciones de Patou al diseño de la ropa deportiva no solo redefinieron este sector, sino que también reflejaron su visión para combinar la funcionalidad y el estilo. Patou trabajó estrechamente con los fabricantes franceses de textiles Bianchini Ferrier y Rodier para desarrollar telas funcionales para ropa deportiva.
También otras estrellas del deporte, actrices y bailarinas, como las hermanas Dolly y Josephine Baker, fueron vestidas por este modisto, a quien a menudo se le atribuye la creación del suéter de punto, el bañador y la ropa deportiva en general. Se vio un movimiento en los diseñadores de la época lanzando colecciones con estilos menos formales y más cómodos, sin dejar la elegancia de lado. Hacia 1928, la prensa francesa ya hablaba del sportwear. Chanel impuso el uso del jersey y modistos como Lanvin y Patou abrieron sus líneas deportivas en 1923 y 1924 respectivamente. En 1931, la tenista española Lili Álvarez volvió a revolucionar las canchas. Esta legendaria deportista logró pasar a formar parte de la historia de la moda disputando el torneo de Wimbledon con una falda pantalón, diseñada nada más y nada menos que por la extravagante Elsa Schiaparelli. En la época, a esta falda la llamaron falda partida en dos. La sociedad londinense de la época calificó aquel atuendo, que se completaba con una blusa sin mangas, de poco femenino, influido posiblemente por el escándalo generado por la novela lésbica El pozo de la soledad de Radcliffe Hall. Me parece pertinente destacar uno de los dichos de Lili. La mujer deportista moderna ha revolucionado la moda. Las prendas que viste cuando juega son muy modernas y femeninas, y está tan preocupada por lo que lleva como por la calidad de su juego. Que la misma Álvarez haya dicho esto nos da cuenta de su espíritu libre y revolucionario, y de la importancia real que veía en el empoderamiento de las deportistas a través de la vestimenta. La ropa intencionada hacia el deporte dejó una huella en la vestimenta de la época. El deporte ayudó a consolidar la silueta tubular, característica de los años 20. La facilidad del movimiento de las nuevas prendas, cómodas y sencillas, significaron las bases de la ropa informal femenina. Chanel y Patou se erigieron como los líderes de esta nueva moda, que cobró fama a nivel mundial. Siguiendo la línea clara en que la vestimenta del tenis ha influido en la industria, René Lacoste, quien hoy es más conocido por su marca homónima que por su carrera como tenista, realizó uno de los cambios más importantes, probablemente igual de importante que la aparición de la falda plisada. Fiel creyente de que el atuendo es quien tiene que adaptarse al atleta y no viceversa, la prioridad para Lacoste era la comodidad, cosa que no sucedía utilizando una camisa abotonada y un pantalón de pinzas. La camiseta polo es una prenda de punto de lana blanca, con cuello doblado y manga corta, que fue usada por primera vez por los jugadores de polo de Estados Unidos e Inglaterra. Es una de las primeras piezas de ropa deportiva masculina genuina en filtrarse hacia la moda principal en todos los niveles del mercado. Fue en 1933 cuando Lacoste rediseñó la camiseta, acortando sus mangas y alargándola un poco en la parte trasera, para mayor comodidad. Así, la introdujo en el ámbito del tenis y del golf, generando una prenda funcional para el deporte y cambiando el material de la tela a piqué de algodón blanco. Por supuesto, agregando el icónico cocodrilo, que también es algo que debe ser mencionado. Así fue como creó el chemise Lacoste, la chomba de piqué que desarrolló primeramente para uso personal dentro de la cancha y luego comercializó. No sería correcto avanzar sin contarles la historia del famosísimo cocodrilo de Lacoste. El campeón francés René Lacoste utilizó por primera vez su emblema del cocodrilo en 1927. René Lacoste no era el mejor jugador en el deporte, por más de que sí ganó varios premios individuales y 2 Copas Davis. Lo que lo caracterizaba era su tenacidad en el juego, característica que le consiguió el apodo de El Cocodrilo. De ahí podemos comprender la llegada del cocodrilo de Lacoste a sus prendas. Pero este símbolo no es solo importante debido al reconocimiento de él que sigue habiendo, sino porque tradicionalmente la etiqueta del diseñador o fabricante se cosía dentro de la prenda, originalmente para proteger los modelos de la casa de moda contra la copia ilegal. Tras retirarse de la pista en 1933, fundó una empresa que no solo comercializaba su célebre polo, sino también ropa de diseño propio para tenis, golf y navegación a vela. Toda su vida continuó innovando.
Tal es su nivel de originalidad que entre sus inventos más famosos se encuentra el desarrollo del lanzapelotas, máquina para que los tenistas puedan entrenar solos. Dentro de los tejidos emblemáticos de la marca se encuentra el petit piqué, creado por el brillante deportista. Compuesto de fibras unidas en dos niveles diferentes de tensión, o sea, algunas más apretadas y otras más sueltas, brinda como resultado una tela alveolada y fina que permite que circule libremente el aire. Transpirable y ligero, este tejido garantiza comodidad, libertad de movimiento y elegancia. René Lacoste, célebre hombre polifacético, revolucionó el estilo del tenis en los años 20. Su ingenio perfeccionista, tan inventor como inspirador, nos constituye un ejemplo perfecto para ilustrar el significativo aporte de sus creaciones para la historia de la moda. La evolución del deporte no solo ha transformado la forma en que se practica, sino también cómo se percibe el cuerpo y la moda a lo largo de la historia. El tenis fue un escaparate, una vía de salida para la mujer moderna. Un deporte que permitió romper cadenas y ofrecer libertad. Mujeres como Susan Lenglen o Lili Álvarez marcaron el camino para las siguientes, desafiando a la sociedad y consiguiendo imponer su manera de vestir, de modo que sea tan respetada como su admirable juego. Avanzados para su tiempo, diseñadores como Jean Patou o René Lacoste aportaron novedad, modernidad y frescura a través de sus atuendos. Entendieron la necesidad de combinar comodidad, libertad de movimiento y estilo y convirtieron prendas específicas del deporte en clásicos de la moda que nunca pierden vigencia. El tenis fue un deporte que trascendió hasta volverse moda, dejando a su paso nombres indelebles para la historia. Y su legado continúa pisando fuerte hasta el día de hoy. Estos fueron los primeros pasos de la vestimenta deportiva, que ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy. Con las dificultades de la época, como la no existencia de materiales como el poliéster y los límites sociales de un vestir correcto, los pasos que se dieron fueron significativos en un camino largo por recorrer. En este capítulo quiero hacer un agradecimiento especial a Micaela Rondini, que fue la que potenció la búsqueda y elección de este tema que tanto le apasiona. Muchas gracias, Mica.